Amigas y amigos, abordaremos a continuación el tema manejo sanitario en el desarrollo de los cultivos. Estará a cargo de la ingeniera agrónoma doctora Silvia Pereira de Iña. Silvia cumple funciones en su calidad de investigadora, investigadora principal, referente, también en Iña La Estanzuela. Su disciplina es arreglo y sistemas de cultivos, genética vegetal y fitomejoramiento, enfermedades de las plantas. Su rubro fundamental o sus rubros fundamentales son la cebada cervecera y el trigo. Hablamos entonces con la ingeniera agrónoma doctora Silvana Pereira acerca de manejo sanitario de los cultivos. Y bien, como hemos dicho, la pasada fue una zafra de cultivos de invierno caracterizada por la sanidad, el clima propicio y consecuencia de eso excelentes rendimientos. A mí me gustaría en el comienzo preguntarle a la ingeniera Silvia Pereira qué conceptos básicos debe tener en cuenta el productor para planificar el manejo de las enfermedades en trigo y cebada en el marco de un plan integrado y en qué consiste un plan integrado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria para participar en esta jornada de un formato bastante dinámico. Bueno, y en base a cómo planificar para esta zafra específicamente, hay varios elementos que tenemos que tener presentes. En la exposición anterior, Silvana hizo mucho hincapié en algo que es fundamental y que es de planificación presiembra, que es la calidad que tiene que tener la semilla, más allá de la calidad propia, también la sanidad, que es un poco el tema que vamos a tratar en esta comunicación. Partiendo de ese punto, el otro punto fundamental también es la elección del cultivar en la medida que uno pueda realizarlo, porque sabemos que no todas las veces logramos tener acceso a la posibilidad de seleccionar todos los cultivares que desearíamos, tanto en trigo y menos aún en cebada, donde las malterías tienen sus planes específicos hacia dónde dirigir la siembra de cada cultivar según sus características. Y entonces no siempre tenemos la posibilidad, pero sí, y ahí vamos a entrar en tema, en qué tener presente para la zafra una vez que ya sembramos. Si lo tomamos desde el punto de vista de la genética, lo más importante es saber con qué características para las distintas enfermedades van a tener esos cultivares que nosotros vamos a estar manejando, sea de la especie que sea, en este caso trigo y cebada. Entonces, tener presente que hay diferencias entre ellos y que no existe uno que sea resistente a todas las enfermedades y que algunos tienen debilidades y en esos nos tenemos que concentrar, sobre todo en la medida que vamos haciendo un monitoreo desde el arranque. Ahora, después vamos a afinar un poquito el tema del monitoreo. La importancia del diagnóstico, eso es fundamental, porque es el punto de partida. Sabemos que los cultivares pueden tener cierta susceptibilidad a ciertas enfermedades, pero muchas veces cuando arranca el cultivo aparecen manchas diminutas o cierto tipo de síntomas que no sabemos identificarlos, que pueden ser causados por patógenos o pueden ser los que nosotros llamamos de características abióticas. Entonces, es muy importante comprender que también dentro de esa sintomatología no todo es patógenos y aún dentro de los patógenos tenemos distintos grupos de enfermedades, hay algunas que no las podemos manejar mediante fungicidas, por ejemplo las que son causadas por bacterias. Otro punto importante es comenzar el monitoreo temprano y que sea frecuente, siempre, siempre, sobre todo, que tengamos cultivares que son susceptibles o
en el caso de que tenemos un cultivo sobre rastrojo del año previo o hasta 2 años previo de la misma especie. O sea, si tenemos rastrojo de trigo sobre cultivo de trigo o cebada sobre cebada, ahí ya sabemos que estamos con una luz amarilla como para tener que ir monitoreando lo que son las manchas foliares, Y porque ahí, son perdón, las que... una Sí, detección temprana y en el momento adecuado es fundamental, ¿verdad? es fundamental. En lo posible, obviamente, es evitar, tratar de sembrar sobre rastrojo del mismo cultivo, aún hasta 2 años previos, y tener, bueno, la semilla sana, como lo mencionó muy bien Silvana en su exposición, y prestar atención a las síntomas que empezamos a ver por lo menos en el arranque. Antes de seguir Sí, adelante, una preguntita que creo que es oportuna en este momento. ¿El patógeno se mantiene de una zafra a la otra? ¿Hay que tomar medidas en ese sentido? sí, por eso yo hoy hacía hincapié en comprender la diferencia entre los grupos de enfermedades, porque hay algunas que se mantienen en los rastrojos, y acá tenemos al grupo de las manchas foliares, tanto en trigo como cebada, y la mayoría también se mantiene en semilla, las tratamos hoy en la charla previa. Mientras que hay otras que nos vienen con el viento, y esas son fundamentalmente las rollas. Las rollas, generalmente el inóculo, podemos llegar a tener lo que llamamos inóculo endógeno de la chacra misma, porque haya plantas voluntarias o lo que llamamos las plantas guachas, pero fundamentalmente nos viene externo de la chacra por el viento. Así que mediante el manejo de la secuencia y de la semilla estamos haciendo un control bastante importante de lo que son manchas foliares. Para rollas es otra la historia, y tenemos que estar atentos a otros puntos, como puede ser, bueno, en la región, cómo se está dando la dinámica, las alertas tempranas, si hay rollas presentes, sobre todo en Argentina, por lo que es la roya amarilla en trigo, que generalmente comienza primeramente en Argentina y luego se va desplazando, o mismo alertas nacionales, porque muchas veces en algunas plantas tempranas podemos llegar a evidenciarlas. ¿En las rollas siempre se traslada por esporas a través del viento, digamos? Exactamente. La vía de diseminación principal que tienen las rollas es el viento. Y no en vano son de las enfermedades, y esto va más allá de la especie, las rollas no es en vano las enfermedades que justamente se trasladan a veces a través de continentes. Recordemos, saliéndonos un poco de los cultivos de invierno, lo que ha sido la roya asiática de soja. En el caso en América, en las rollas de trigo, hay una dinámica muy especial, acá en Sudamérica, muy especial de lo que son las rollas, sobre todo en los países del cono sur, que estamos al este de la cordillera de los Andes. Bien, hay diferentes estadios o momentos de los cultivos donde presumiblemente están más o menos propensos a presentar enfermedades, ¿verdad? Suponemos que depende de muchas variables y hasta de la situación climática, de lo cual hablaremos más adelante en este evento virtual. ¿Cuáles son los momentos fundamentales durante el ciclo de los cultivos en los que hay que focalizarse para reducir esa tasa de desarrollo de las enfermedades? Bueno, voy a hacer primero que nada la salvedad de que uno tiene que estar arriba de la chacra en forma continua, pero también en la logística sabemos que es imposible estar haciendo un monitoreo de grandes extensiones de ambos cultivos, trigo y cebada, y si además tenemos en un mismo momento otros cultivos como puede ser colza, hacer un monitoreo muy exhaustivo. Existen distintas etapas que capaz que las podemos dividir de la siguiente forma, de lo que va desde siembra a macollaje, que más o menos un poquito quedó cubierta
con la charla que dio Silvana, de la posibilidad que tenemos, si tenemos bajo inóculo en semilla y de la ayuda de algunos curasemillas que pueden llegar a tener un efecto prolongado durante las primeras etapas, tenerlas bajo control, si se quiere. Pero vamos a hablar de lo que sería la etapa de macollaje y principios de elongación hasta Z30, en donde generalmente el manejo tendría que estar más focalizado en lo que es el bienestar del cultivo. Ahí se están decidiendo, justo es un momento donde se están decidiendo fertilizaciones, aplicaciones de herbicidas, entonces tenemos que también tratar de manejar el cultivo en lo posible buscando un bienestar. ¿Y qué quiero decir con esto? Buscándole el balance nutricional óptimo, tratando de que si vamos a hacer aplicación de herbicidas, estas se realicen en forma adecuada con los productos necesarios para el control de las malezas que tenemos presentes, pero además en condiciones que no coincidan, por ejemplo, con heladas, porque más allá de en sí, un herbicida afecta la fisiología también del cultivo y puede ser un factor de estrés. Todo factor de estrés en esta etapa ayuda a las manchas foliares, muy especialmente a las manchas foliares, que son las que se benefician de tejidos muertos, deprimidos, y acá también podemos mencionar a lo que es ramularia en cebada, todas las manchas en red en cebada, mancha amarilla y hasta septoriosis en el caso de trigo. También una nutrición balanceada también va a ayudar por el lado de las rollas, porque no puede ser en exceso tampoco el nitrógeno que apliquemos, porque también podríamos estar exacerbando el problema de las rollas. Así que balance macro y micronutrientes en lo posible. Hay ahora productos en el mercado que ayudan, normalmente los conocemos como bioestimulantes, que podrían estar teniendo un rol en este periodo, tratando de evitar la aplicación de fungicidas. Ese es el objetivo pre-Z30, no estar aplicando fungicidas, innecesariamente además. Es un cultivo muy pequeño, no cubre el suelo, aplicar un fungicida es muy ineficiente y además no va de la mano con el cuidado del ambiente. En definitiva, no aplicar al azar, sino sobre la certeza de la existencia de la enfermedad, ¿no? Exacto. Y bueno, a partir de elongación, ahí es donde empezamos a tomar o prestar mayor cuidado en lo que es el manejo, ahí sí quizás con fungicidas. Entonces, tenemos que decidir si es necesaria la aplicación o no. Muchas veces puede ser que no sea necesario porque los cultivares pueden tener cierta resistencia y las condiciones ambientales pueden no estar siendo predisponentes para la infección y posterior desarrollo de la enfermedad, y ahí la decisión será no aplicar, pero sí es cierto, de nuevo remarco, el hecho de estar siguiendo de cerca cultivares que tienen alguna falencia en algunas de las enfermedades, sobre todo las condiciones ambientales que se dan en las primeras etapas y que pueden favorecer a ciertas enfermedades, prestar mucha atención en estas etapas a ver en las hojas basales, mirando fundamentalmente las hojas basales. Es importante para roya amarilla, que es donde generalmente comienza a aparecer en el trigo. Es fundamental para las manchas, porque todas las enfermedades de manchas generalmente crecen o van avanzando desde la base hacia arriba, entonces donde buscarlas es abajo, ramularia especialmente. ¿Por qué? Porque se transmite o desde la semilla o desde el rastrojo. Entonces es muy importante estar permanentemente en un monitoreo en esta etapa y decidiendo entonces sí, a partir de Z31 en adelante hasta hoja bandera, que después va a ser otra etapa que vamos a hablar, ahí llevándonos de la mano de lo que son algunas herramientas que después vamos a ir más en profundidad, como los niveles críticos en el caso de enfermedades foliares, o en el caso de ramularia, específicamente las condiciones y la presencia eventualmente.
Tal vez no Y sea la muy última, técnica esta sí. pregunta, ingeniera. ¿No es necesario o no es positivo, prevenir este tipo de afecciones desde el rastrojo, aplicando en el rastrojo antes de la siembra? Bueno, no es eficiente, la eficiencia es casi nula y por dos razones fundamentales. La primera es porque los hongos que se mantienen en el rastrojo tienen una forma de sobrevivencia específica en donde es su mayor forma de sobrevivencia. Forman pseudotecios, forman unas estructuras que les impide que sean afectados por un fungicida. Y la segunda causa es porque generalmente hay productos que actúan de contacto, que es probable que tengan cierto impacto, pero normalmente lo que tenemos en la mano y lo que nos ayuda en los cultivos en general que manejamos en agricultura es la sistemia de los productos. En un rastrojo, la sistemia no funciona porque es planta muerta, ¿verdad? Entonces, decididamente, la forma hubiera sido que ese cultivo previo hubiera sido manejado óptimamente sin enfermedades para tener un rastrojo limpio. En caso de tener que sembrar sobre rastrojo, si no hay otra forma. Lo ideal es hacer la rotación, tratando de respetar los periodos sin cultivo en lo posible. Interrumpí cuando le hice esta pregunta, no sé si tenía algo más para Y agregar bueno, respecto a no, la nos anterior. quedaría la última etapa, que no es poco importante, en cuanto a los momentos fundamentales para también decidir aplicaciones o el manejo específico, que es la que es sobre fin de la elongación, en la emisión de hoja bandera, fundamentalmente a lo que hace a la emisión de aristas en cebada y lo que es inicio de floración en trigo. Aquí muchas veces estamos decidiendo también aplicaciones en torno al control de manchas foliares en cebada, muy especialmente ramulariosis en caso de que hayan condiciones predisponentes. Ojo que cuando yo digo etapas, es que uno tiene que ir visualizando las etapas en función de las enfermedades que más eh, que más probabilidad tienen de estar apareciendo y beneficiándose. Pero sí es cierto que siempre cuando tenemos que aplicar, tiene que ser desde los principios del desarrollo de las epidemias, no a estados fenológicos fijos. Que yo esté hablando de las distintas etapas no quiere decir que sea que ahí es donde uno tiene que ir y ver y decidir la aplicación. El último punto que comentaba era inicios de floración en el caso de trigo, y ahí tenemos herramientas que nos ayudan, que después las vamos a mencionar sobre el final, para decidir la aplicación si es necesario para fusariosis la espiga, si se están dando las condiciones. Precisamente la investigación nacional produce constantemente nuevas herramientas con el fin de optimizar productividad y calidad de los cultivos, ¿verdad? En el trigo y la cebada la calidad final parece ser un elemento primordial, sobre todo a la hora de cotizar y de colocar el producto final, ¿no? ¿Qué herramientas estarán disponibles para el manejo en esta zafra a fin de lograr precisamente esa calidad del producto final y que llegue a los molinos, a los molinos harineros por un lado, a las cerveceras por otra, con buena calidad el producto, el grano final? Bueno, existen varias herramientas que siempre hacemos mucho hincapié, sobre todo en las jornadas o cuando se están decidiendo justamente las herramientas o los planes de siembra, y que intercambiamos bastante con los grupos de asesores y productores. Existen varias herramientas que son las que yo ahora después les voy a compartir. Eh, un punto importante que usted mencionó es la calidad, y yo agregaría y la inocuidad. Inocuidad en el caso de enfermedades en trigo y cebada van de la mano con lo que es
tratar de no tener toxinas relacionadas a Fusarium, las famosas micotoxinas. La que más conocemos es el DON, sobre todo en trigo porque está regulada por decreto en las harinas, pero también para las malterías es un requisito muy importante tratar de tener en lo posible cero contenido de toxinas asociadas al desarrollo de la fusariosis de la espiga, y por otro lado, no tener residuos de fungicidas, porque en los últimos años cada vez más se le ha dado importancia al aspecto de la inocuidad en cuanto a los residuos, y los fungicidas pueden ser una de las causas de presencia de residuos, sobre todo cuando hacemos aplicaciones tardías que van más allá de llenado de grano. Por ejemplo, para tratar de controlar algunas rollas en trigo, fundamentalmente rolla del tallo, o alguna aplicación extremadamente tardía tratando de contener, cosa que no es nada eficiente, el fusariosis en la espiga. Bueno, vamos a ir repasando muy rápidamente algunas de las herramientas y algunos conceptos básicos para recordar. Silvana hoy mencionaba, y también en la jornada que tuvimos el placer de tener en abril, también transmitida a través de Charrúa TV, de la jornada de cultivos de invierno, la primera jornada nacional, hablábamos mucho de cómo podemos minimizar la tasa de desarrollo de las enfermedades foliares. Y vamos a comenzar por las enfermedades foliares, después algo vamos a hablar de Fusarium, pero concentrémonos en los dos cultivos y las enfermedades foliares. Silvana habló de cómo podemos reducir el inóculo inicial en las semillas, ¿sí? También mencionamos recién que el inóculo inicial lo podemos reducir eliminando rastrojo infectado si hacemos una secuencia o una rotación adecuada. Vamos a concentrarnos entonces en lo que es la tasa de desarrollo de las enfermedades, o sea, esa velocidad de aumento. También Silvana, creo que de otra forma, habló de este famoso triángulo que nos encanta a nosotros para ejemplificar cómo podemos manejar los distintos vértices, o a mí me gusta más hablar de los lados del triángulo que son necesarios que se conjuguen esos tres factores: cultivo, susceptible, patógeno presente y ambiente conducivo, para que tengamos la enfermedad presente. En una situación no deseada tenemos un cultivo susceptible, un patógeno presente, como puede ser, por ejemplo, esporas de roya de amarilla o estriada, como ven ahí, en un cultivo en el aire de un cultivo en una chacra de trigo, y un ambiente conducivo que generalmente son temperaturas relativamente frescas y suficiente humedad, rocío sobre las hojas. Ahí tendríamos un gran triángulo, un gran desarrollo de la enfermedad. Nosotros el ambiente no lo podemos controlar mayormente, ¿sí? Pero lo que sí podemos jugar es con los otros lados, el cultivo y el patógeno, y vamos a concentrarnos ahí. Vamos a tocar un poquito el ambiente. ¿Qué necesitamos saber para que nosotros tengamos presente el ambiente? Que no lo podemos controlar, pero sí estar atentos, porque en general lo que necesitamos nosotros tener presente son las condiciones climáticas que han ocurrido en los últimos días o semanas durante un cultivo que recién comienza, y las que están siendo pronosticadas. Después vamos a ver bastante el tema de los pronósticos, versus comparar esas con las que son las predisponentes para la infección y el desarrollo de la gran gama de enfermedades que tenemos en los cultivos de invierno. Generalmente por zafra hablamos de 2 o 3, pero tenemos que tener presente que muchos años tenemos prevalencia de uno o de otras. Entonces, yo puse en rojo acá las que son más importantes, no dejando de lado fusariosis de la espiga, que es una de las estrellas. Entonces, vean ustedes que tenemos unos requerimientos de temperaturas muy bajas a un grupo de enfermedades como pueden ser manchas en red,
la ramulariosis en las primeras etapas del cultivo, cuando aún no se ha expresado totalmente, en el caso de roya amarilla muy especialmente. Y lo que más hace a la diferencia es el requerimiento de agua libre que tenemos que tener sobre el follaje o sobre las espigas, en el caso de fusariosis de espiga, que es necesaria para que se dé infección. Las manchas foliares en general necesitan bastante agua libre, 24 a 48 horas de agua libre sobre la superficie de las hojas, mientras que las rollas, sean ustedes roya de hoja y roya amarilla, con 6 a 8 horas de rocío es suficiente. Por eso el año pasado, aun cuando tuvimos un año seco, la roya amarilla fue una de las enfermedades más destacadas del año, ¿verdad? No tuvimos gran problema en cuanto a manchas foliares, menos aún en cuanto a fusariosis de espiga, pero sí con rollas. Entonces ese es uno de los mensajes a llevarse. Comparemos los requerimientos de las enfermedades y de las enfermedades que son claves para los cultivares que yo tengo por su susceptibilidad frente a las que ocurrieron y las pronosticadas. Segundo punto y herramienta clave que tenemos es que afortunadamente a nivel del país conocemos el comportamiento para cada una de las enfermedades de todos los cultivares que están a nivel de producción. Desde que son registrados cumpliendo el tercer año de evaluación, nosotros liberamos la información, los caracterizamos y esta información está disponible en la página web de INIA, acá lo tienen en un recuadro, en la página principal, hoy se mantiene en este recuadro, si ustedes cliquean acá, tienen entre otras herramientas, después vamos a volver, que también hay otras herramientas, pero tienen sí los cuadros, como los que les muestro acá a continuación, en donde para cada enfermedad tenemos el comportamiento en una escala de 1 a 9, yendo de 1 más resistente a 9 más susceptible para cada una de las enfermedades. Manchas foliares, fusariosis, rollas, varias rollas y aún para bacteriosis. Tenemos para trigo, en este caso les estoy mostrando trigos de ciclos intermedios, también lo mismo tenemos para cebada, para cada una de las enfermedades. Y es información que actualizamos a marzo-abril de cada año, aún para los que ya no están más en evaluación, pero que nosotros sí estamos igual manteniendo en parcelas de observación para ver si tienen algún cambio en comportamiento, sobre todo para las rollas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el comportamiento sanitario del cultivar, nosotros siempre hacemos tortas en cuanto a las medidas, es la base. Sobre la base del comportamiento que tenemos, si hay una base de resistencia, es posible que nosotros nos podamos manejar mejor a la hora de tener que hacer la aplicación de fungicidas, si es necesaria, porque si hay resistencia, muchas veces no es necesaria. Por lo contrario, si el material es altamente susceptible, muchas veces ni siquiera con el fungicida, en 2 o hasta 3 ocasiones o aplicaciones, podemos ser capaces de controlarlo. Y es un poco lo que resumo en esos cuadros amarillos, en donde si un material es categorizado para cierta enfermedad como un cultivar resistente, en la escala de 1 a 4, esos nos dan seguridad y tiempo para poder manejar las enfermedades en el caso de que tengamos que decidir la aplicación de fungicidas porque las condiciones son conducivas. Pero los cultivares susceptibles, los que categorizamos de 6 a 9, nos llevan a hacer un seguimiento desde más temprano y más frecuente para determinar el momento óptimo que tenemos que hacer la aplicación. Y ahí un poco el cuadro resumen de que en la medida que tenemos cultivares más susceptibles, el costo por hectárea obviamente es mayor. Otro punto importante en etapas tempranas, que hoy hablábamos de las distintas etapas, bueno, temprano, en macollaje, cercano a elongación, es tratar de hacer un manejo del bienestar del cultivo. Y acá solo me voy a focalizar en el adecuado balance nutricional, que hoy lo mencionamos en las etapas tempranas. Vean ustedes cómo la nutrición nitrogenada
nos lleva, en la medida que la hacemos en forma adecuada, a una menor severidad de ramulariosis en cebada. Este es uno de los tantos ejemplos que nosotros hemos registrado para manchas foliares también en trigo, en mancha amarilla, o para mancha en red tipo red en cebada. Y por último, la herramienta última que siempre tratamos de no tener que aplicar, pero bueno, muchas veces es muy necesaria, es el uso de los fungicidas. ¿Y cómo evaluamos la necesidad? Bueno, de nuevo, monitoreo temprano, sobre todo en cultivares susceptibles o donde hay carga alta de inóculo, hacer un diagnóstico correcto, sobre todo al inicio. Vean ustedes que muchas enfermedades al principio son indistinguibles, las dos primeras son síntomas en cebada, algunas son manchas que recién comienzan, se parecen delinear a mancha en red alguna, pero hay otras que están aún sin saber. Bueno, el diagnóstico es fundamental. Y establecer criterios. Niveles críticos para las enfermedades foliares, ahí hay una plantilla que nosotros siempre la tenemos en varias de las charlas que están en YouTube y hago referencia a la última que está acá en el canal, que fue registrada por el canal Charrúa TV y está en la página de FUCREA. Los niveles críticos para las enfermedades que varían desde etapas muy tempranas con severidades muy bajas. Remarco la baja severidad, o sobre todo la aplicación fundamental a primeros síntomas para los cultivares que son susceptibles a roya amarilla, que es fundamental. Y bueno, son niveles muy bajos muchas veces cuando detectamos primeros síntomas. Todo esto para las enfermedades que no sean ramularia. Ramularia se maneja de otra forma, lo mismo que fusariosis de espiga, que la aplicación se realiza en forma preventiva en inicios de floración en trigo, en espigación en cebada, cuando hay pronósticos conducivos, y luego vamos a ver que tenemos un sistema que nos ayuda a decidir la aplicación. En el caso de ramularia, los momentos óptimos para la aplicación siempre dependen de las condiciones predisponentes previas y las pronosticadas, principalmente en encañazón. No se tiene que hacer a un estado fenológico fijo y deseablemente si está detectada como positiva. Y bueno, y finalmente, ¿qué aplico? Entonces, de nuevo volvemos al set de herramientas que tenemos en este recuadrito, que ahí ven ustedes que dice eficiencias de fungicidas para trigo y cebada, y tenemos los cuadros de eficiencia de fungicidas según los grupos de fungicidas, tanto para trigo, para cada una de las enfermedades, como para cebada. Acá en este caso tenemos cebada, lo mismo, los distintos grupos. Las manchas foliares en general con mezclas de triazoles más estrovirulinas, y ahora deseablemente que tenemos las nuevas, las carboxamidas, que son productos de nueva generación y sobre todo los más nuevos, tienen un buen control de las manchas foliares, sobre todo de ramularia, que es una de las enfermedades de más difícil control. No tenemos base de resistencia ahí, así que solo nos jugamos al fungicida. Siempre hacemos hincapié que el manejo tiene que ser en forma integrada, tratando de sumar medidas. Y por último, para fusariosis de espiga, una de las herramientas que podemos también contar es el sistema de pronóstico DONCAST para trigo, que seguramente Guadalupe Tiscornia del grupo de GRAS va a mencionar en su exposición, pero es una herramienta que nos permite estimar el DON en el grano a cosecha según la región y el estado fenológico del trigo. Sobre todo lo que se busca es en espigazón, para dar tiempo de que las aplicaciones, en caso de ser necesarias, se realicen en inicios de floración, que es cuando es el momento óptimo. Sí, más o menos, ese es un resumen de las herramientas que tenemos disponibles. Ingeniera, en torno a este último tema, capaz que quedó dicho suficientemente,
pero tengo la inquietud de saber en este último tramo en las etapas vegetativas o fenológicas del trigo y cebada, fusariosis en la espiga. Cuando se detecta el fusarium en la espiga, ¿ya es tarde para una aplicación correcta, adecuada, y que después no se vea eso afectando la calidad y el producto final? Sí, efectivamente. Por eso hoy hablábamos que la aplicación en fusarium es preventiva. Es cuando no la vemos. Debe ser idealmente en inicios de floración. Sabemos que las chacras no son todas parejas, que no están sincronizadas todas las espigas en el momento de inicios de floración. Hay una variabilidad muy alta que nosotros hemos estudiado bastante, que puede ir de 7 hasta 15 días o más entre la primera espiga en inicios de floración hasta la última, y lo importante es tratar de hacer una aplicación en caso de que, ojo, que es preventiva, pero no quiere decir que sea todos los años preventiva. Si nosotros solo nos focalizamos en una aplicación preventiva sin tener en cuenta el factor climático pronosticado, no tiene sentido. Veamos lo que pasó la zafra pasada. La zafra pasada podríamos haber hecho algunas aplicaciones totalmente en forma innecesaria, porque no hubieron condiciones predisponentes, básicamente, salvo algunas ventanas concretas para fusariosis de la espiga. Por eso este sistema, con sus carencias, porque es cierto, es muy generalista, pero sí nos puede ayudar, más allá de más de lo que son los pronósticos que cada vez los tenemos más afinados, para poder decidir la aplicación. Y de nuevo, en el caso de fusarium, solo el fungicida no puede. Si el cultivar es susceptible, no es suficiente. Y muchas veces también ocurren pasada lo que es inicio de floración y ya en llenado de grano avanzado, ocurren condiciones predisponentes y ahí no tenemos nada, no hay ninguna herramienta que nos pueda librar de tener toxinas en el grano. Solo que esa toxina va a estar más en las capas exteriores del grano y en algunos casos es probable que a nivel del molino, por ejemplo en el caso de trigo, mediante la extracción, ajustando la extracción, se puedan liberar el contenido de toxina en esas regiones del grano. Perfecto, más que claro entonces, dos patas fundamentales. Por un lado, estar con el ojo puesto sobre la chacra para evitar consecuencias de diferentes enfermedades desde el punto de vista sanitario, y estar atentos al clima, a las previsiones que haya del clima, a las predicciones que haga sobre todo Mario Videgain más adelante en este mismo evento virtual. Por lo cual, más que clara tu presentación, agradecemos infinitamente a ustedes, los técnicos de INIA, pero también al INIA, que siempre nos facilita la presencia de todos ustedes, lo que hace un aporte enriquecedor, y bueno, y que esté la investigación nacional presente en este tipo de eventos que organizamos aquí en el canal y que no tienen otro fin ni otro objetivo que el dar información para la decisión de los productores. Así que muchísimas gracias. Bueno, el placer ha sido nuestro de estar presentes como institución y bueno, personalmente también. Y quedo a las órdenes siempre por cualquier consulta. Creo que la mayoría saben cómo ubicarme en INIA y si no, bueno, en los grupos de WhatsApp o a través de Twitter, a las órdenes para el intercambio que sea necesario. Y esperemos que Gracias. esta próxima zafra sea otra vez una zafra exitosa. Esperemos que sí, que no nos dé mucho trabajo las enfermedades. Muchísimas gracias y en cualquier momento nos reencontramos.